demócrata, tenemos con nosotros a un invitado de lujo, un cerebro legal, que nos ayudará a entender cómo diantres se aprueban estas cosas. Un aplauso virtual para nuestro invitado de esta noche, Kevin Moreno, nuestro abogado favorito y un verdadero detective de las leyes bizarras. Bienvenido, Kevin. Muchísimas gracias, estimada Jos, por esa generosa presentación. Un saludo cordial para Víctor también. Y por supuesto a todas las personas que nos escuchan por este podcast. Qué bonito el nombre, ¿no? ¿Qué rayos sabemos? Así que pues encantado de participar en este podcast y bueno, pues vamos con el tema que está súper interesante. Sí, pero Kevin, antes de meternos en el barro legislativo y descubrir prohibiciones insólitas, cuéntanos en tu experiencia como abogado, ¿cuál ha sido la ley más extraña, loca o inexplicable con la que te has topado, ya sea en Ecuador o en otro lugar, que te hizo pensar, esto no puede ser real, ¿verdad? Porque a mí me contaron alguna vez que es ilegal morirse y juro que busqué en Google. ¿Hay alguna que te haya hecho pensar un poco de lo inverosímil que va a ser o lo ridículo o su posible aplicación? Bueno, muchísimas gracias, Víctor, por la pregunta. Bien, bueno, yo soy abogado de profesión, graduado de la Universidad Nacional de Chimborazo. Tengo un posgrado en Derechos Humanos por la Universidad Internacional de La Rioja. Me dedico a la parte privada en el ejercicio de la profesión y también dentro del sector educativo. Y bien, con respecto a tu pregunta, Víctor, hay varias cuestiones dentro del tema legal y para todas las personas que nos escuchan, nos miran por los diferentes medios. Hay situaciones en las que las leyes se ponen un poco bizarras, un poco complejas, por la situación de cultura, por la situación de religión, por situación política. Y con respecto a la pregunta de la muerte, sí, hay una ley, digamos, que se deriva de parte de la costumbre, principalmente de las leyes anglosajonas. Ya hablaremos un poquito sobre ese tema. El sistema judicial anglosajón es un sistema muy antiguo y por lo tanto se basan en costumbres antiguas. Esas costumbres antiguas se convierten en leyes y una de estas prohibiciones, de estas leyes, está dentro del Reino Unido. Ustedes saben, es una monarquía. Y en efecto, con respecto a la pregunta de la ley, sí hay una prohibición de morirse, por ejemplo, en el Parlamento británico. Esa es una ley que parece un poco insólita, pero tiene su contenido jurídico, legal, su explicación, digámoslo así, porque el Parlamento británico es parte de la sede de los reyes de Inglaterra. Por lo tanto, la ley lo que señala en el aspecto judicial es que si una de las personas fallece en una de las sedes de los reyes, pues tiene que ser sepultado con los honores de la realeza. Entonces, por eso es como que dicen, a ver, a los diputados o parlamentarios británicos pues no pueden fallecer dentro de ese parlamento porque si no nos va a tocar hacerles honores y todo como la realeza. Entonces, ¿será que alguna vez pasó eso? Bueno, hay cuestiones en las que también hay que distinguir, ¿no? Son cuestiones de costumbres, puede haber pasado en algún momento, pero digámoslo así, a veces la ley está ahí por una situación de prevención más que de sanción, digámoslo así. Sí. Ya veo que este episodio va a ser épico. Hoy vamos a explorar este lado oscuro y hilarante de las normas que rigen nuestras vidas, desde prohibiciones que parecen sacadas de un cómic hasta regulaciones que desafían la lógica más básica y que de alguna manera siguen vigentes. Prepárense para Ciencia sin Bata, edición Leyes Bizarras, porque hoy vamos a romper mitos y quizás un par de neuronas intentando entender esto. Agárrense, rayitos, porque vamos a ver qué es lo que sucede también en Ciencia sin Bata. Bueno, estimado Kevincito, como acá le llamamos con cariño, que le conocemos bastante tiempo acá a nuestro amigo Kevin. Para empezar con Ciencia sin Bata, queremos entender un poco el cerebro detrás de estas leyes tan peculiares. ¿Cómo se llega a promulgar una ley que parece salida de un sketch de comedia o de un libreto de Los Simpson
¿Es un error humano el proceso de tradición legislativa que se le olvidó borrar, o hay una lógica retorcida quizás histórica o cultural detrás de cada una de estas excentricidades? Explíquenos cuál es el proceso general para dar una idea que se convierte en una ley, y la mayoría de sistemas jurídicos donde crees que se tuercen las cosas, donde está el punto ciego, para que algo tan peculiar vea la luz del día y termine en un código. Muy bien, perfecto. Con respecto a este tema, hay que tener en claro la definición, digamos, de la ley. La ley tiene tres aristas importantes. Una ley puede mandar, una ley puede prohibir o una ley puede permitir. Dependiendo de estas aristas, pues se va creando las leyes, y a través de lo que, bueno, entendemos nosotros en las fuentes, digamos, del derecho, de dónde se genera el derecho. Una de esas fuentes importantes es la costumbre, ¿sí? Hay muchas costumbres que se han convertido en leyes, y por eso tal vez a nosotros nos parece bizarras, porque por nuestra cultura, digamos, cultura occidental, cultura oriental, cultura anglosajona, pues se van generando estas vertientes, y esto nos parece un poco raro, ¿no? Pero para ellos es absolutamente legal. Tal vez para la cultura anglosajona, de igual manera, nos va a parecer raro las leyes que se promulgan también dentro de la parte occidental, inclusive en nuestro país, pero claro, todo viene de la parte cultural. También, si es que hablamos, por ejemplo, del derecho islámico, proviene de la religión. Entonces, la religión es una de las fuentes principales también en la creación de esas leyes. La parte cultural y, como no, la parte política también, dentro de la parte política, influye dentro de la creación de las leyes. Ahora, por otro lado, ilumínenos también por qué uno se imagina a los legisladores en sesudas discusiones, analizando cada coma, cada punto y cada posible implicación, pero viendo algunas de estas leyes, parece que se les ocurrió en la barra de un bar después de un par de copas o en medio de un ataque de hipo incontrolable. ¿Qué es lo más sorprendente que se ha descubierto sobre el proceso de creación de leyes que para el ciudadano común pasa totalmente desapercibido? ¿Existe algún mecanismo de control de calidad o de filtro de sentido común que debería evitar estas joyas legislativas, o simplemente se cuelan por el agujero negro de la burocracia y la inercia? ¿Qué tanto influye el contexto político-social del momento en la creación de leyes que luego con el paso del tiempo resultan absurdas o completamente irrelevantes? Interesante pregunta, Jos, interesante, y creo que hay varias cuestiones en las que ahí podemos ahondar. Empecemos primero por la parte del origen, digamos, de la creación de las leyes, porque justamente quienes crean las leyes o quienes las aprueban es el poder legislativo. En este caso, la Asamblea Nacional, el Congreso, el Parlamento, ¿sí? ¿Y cuál es la definición de ese Parlamento? Porque debemos conocer este Parlamento, Congreso, Asamblea, el poder legislativo como tal. Básicamente es el primer poder del Estado, y es el poder que representa, en teoría, digámoslo así, a todos los habitantes. Entonces, por lo tanto, cada parlamentario, cada diputado, cada asambleísta representa esa voluntad popular, representa la voz del pueblo, y por ello, al emanarse la voz del pueblo, pues se crean las leyes. Ese es el origen básicamente de la ley. Y claro, esto viene dependiendo de las corrientes políticas, Si damos un dato curioso, muchas de las personas no conocen de pronto cuál es el origen, digamos, entre izquierda y derecha, que lo suelen llamar. De hecho, esto se origina en la Revolución Francesa, porque muchas de las personas que compartían con el rey se sentaban al lado derecho, y las personas que pues no compartían con el rey o tenían criterios disidentes se sentaban al lado izquierdo. Y de ahí viene esa corriente, digamos, de izquierda a derecha, que es muy clásica dentro de los parlamentos, pero claro, hay varios parlamentos que tienen sus estructuras, digamos, definidas, y sus estructuras legales que son súper diferentes. Por ejemplo, en la mayoría de América Latina, los sistemas legales son republicanos, ¿sí? Por lo tanto, existe un presidente y existe un parlamento como tal. Hay en otros países, como por ejemplo en América, hablemos de Estados Unidos, son estados federales, es decir,
que existen estados chiquitos y de todos esos estados chiquitos se hace un estado grande, pues, y se genera una federación. El caso de Estados Unidos, el caso de Rusia. El caso de Europa, en Europa existen varias diferencias, similitudes. Hay monarquías plenas, como es el caso de Reino Unido, y monarquías parlamentarias, como es el caso de España, donde tenemos un rey, un presidente y un congreso. Pero claro, todo deviene pues de esa cultura, de esa historia. Y sí, a veces una de las características de la ley, Jos y Víctor, es que las leyes son dinámicas. Y las leyes van cambiando conforme a los contextos y conforme a los tiempos. Por ejemplo, hace 50 años, hace 70 años, 80 años, hablar de un divorcio, digámoslo así, un tema muy clásico, muy común, pues era un tabú, ¿sí? Hoy en día, bueno, pues ya no existe, digamos, este tabú para estos temas de divorcios. Pero claro, todo responde al dinamismo, al tiempo, a la cultura, a la evolución de la sociedad. Y sí, justamente hablando de todo eso, créase que nos deja un poco pensando, Kevincito, de todas las cosas que nos ha mencionado, especialmente de los contextos históricos o culturales muy específicos que ya no existen o han cambiado drásticamente y las leyes se mantienen. ¿Cree que son intentos de legislar sobre situaciones tan particulares que sean tan de nicho y que terminan siendo ridículas para la mayoría de la población? ¿Nos podría explicar o dar algún ejemplo que se entienda mucho mejor o al menos que tenga un sentido retorcido al conocer su origen histórico o cultural? Tal vez una ley de otro país que nos haga exclamar, oh, con razón, es lo que no sabemos, ¿no? Porque muchas leyes pueden ser muchas veces perversas. Sí, interesante, interesante. Y claro, por ejemplo, hay una ley del Common Law, se llama, es el sistema anglosajón, que es una ley muy curiosa y con la cual nosotros podemos explicar, digamos, ese origen cultural. Ustedes saben, Reino Unido tiene un sistema monárquico como tal. Es más, políticamente en la actualidad ya no pertenecen a la Unión Europea, entonces están fuera inclusive del derecho comunitario, hablemoslo así. Y ellos tienen una ley muy curiosa. Esta ley es que tiene que ver mucho con los reyes, ¿ah? Y esta ley dice que si una de las ballenas, imagínense lo que es absurdo, una de las ballenas que estén dentro de las costas de Reino Unido, que se queden varadas en la playa, esas ballenas serán repartidos para los reyes y para la familia de la realeza. Es decir, que cualquier persona que se encuentre con una ballena en una de las playas de Reino Unido, pues no puede hacer nada porque eso es de los reyes. Es una costumbre, digámoslo así, porque no es que tampoco el rey Carlos va a venir a la playa y decir, a ver, reclamo mi ballena, ¿no? Es mía. Pero digamos que es un tema cultural que se ha mantenido y claro, pues por respeto, digamos, al rey y por respeto al asunto de la monarquía, ¿no? Que todo tiene, como digo, su explicación. Para nosotros se nos hace absurdo, digamos, el tener un rey y el tener una reina, pues para esos países es completamente normal. Y tiene un origen, por supuesto. El rey y la reina son, digámoslo, como los padres del país y claro, pues existe ese respeto, digamos, a la monarquía, inclusive con los mismos animales. Oh, con razón. ¿Qué ibas a decir? Me imagino a un legislador del siglo XIX intentando regular algo que hoy nos parecía impensable, quizás, o como la prohibición de llevar sandalias con calcetines en ciertos días. Kevincito, ¿cuáles son los principales motores o rayos que generan estas leyes tan extrañas? Podría ser, por ejemplo, la falta de actualización legislativa, la burocracia que no permite revisar lo que ya existe, el intento de abarcar casos muy específicos y triviales que se convierten en ley para todos, o quizás la influencia de grupos de presión o lobbies con intereses muy pero muy particulares que logran colar sus locuras en el código. ¿Qué tan seguido considera o cree que se legislan parches o arreglos rápidos que en lugar de solucionar un problema terminan siendo peores que la enfermedad original o que generan más confusiones que soluciones para el ciudadano común? Sí, en realidad, las leyes no solucionan todo, ¿no? Y ustedes, los abogados, me van a criticar, sí, porque decir, oye, usted está con una formación jurídica y dice que las leyes no solucionan todo. En efecto, sí, porque no hay ley perfecta.
¿sí? Y tampoco hay una ley imperfecta. Todo lo que se hace en derecho se puede deshacer y de la misma manera. Entonces, digamos que las leyes siempre son perfectibles y responden a los tiempos históricos. Muchas de las veces sí descabelladas, ¿sí? Solamente para poner un ejemplo, hablemos un poquito, retrocedamos más en el tiempo, hablando de derecho romano. Uno de los emperadores romanos declaró a uno de sus caballos como el segundo al mando dentro del Imperio de Roma. Imagínense ustedes qué absurdo que suena esto, pero claro, todo responde al contexto de los tiempos, ¿sí? Al contexto de los tiempos, y parecería ser que hay cosas muy absurdas que las vuelven legítimas. Y eso no significa, ojo, eso no significa que sean necesariamente legales, porque hay cosas que son ilegítimas y que las vuelven legales a través de la ley, y eso es un problema muy grave dentro del ámbito político, digámoslo así, porque claro, ha habido cosas muy absurdas, cosas muy anticuadas, y sí, también digamos lo que no ha habido el suficiente estudio, ¿no? Pues para poder derogar este tipo de normativas que van en contra y a veces hasta del sentido común, pero sí han ocurrido muchísimos casos en los que por ahí se mete la mano en las leyes y se intenta aprobar cualquier situación con el ánimo de contentar a uno, a otra persona o al tiempo histórico al que en ese momento se está representando. Kevincito, y hablando de esas leyes antiguas que quedan flotando como fantasmas legales, justamente aquí viene una pregunta que se me ocurrió justamente ahorita. De esas leyes que han pasado tanto tiempo, ¿qué pasa si simplemente se quedan ahí en los libros acumulando polvo, aunque ya no tengan sentido práctico alguno? ¿Existe algún tipo de caducidad legal automática o un apagado automático después de cierto tiempo? ¿Es un proceso activo para limpiar el sistema de estas normas obsoletas, o es como un archivo gigante donde todo se guarda para siempre y solo se descubre cuando alguien se topa con ella por accidente, o cuando un abogado muy perspicaz la desempolva para un caso inusual? ¿Cuándo es el proceso, si existe, para derogar una ley en desuso? ¿Es un proceso complejo o es algo que se pueda hacer de forma más sencilla? ¿Cuándo se detecta una de estas joyas? Sí, bueno, Víctor, una pregunta que hay que pues desmenuzarla, digámoslo de esa manera, porque en realidad dentro del ámbito jurídico no existe, hablemoslo así en términos generales, una caducidad como tal. Solamente poniendo el ejemplo de nuestro país, en el Ecuador, la Asamblea como tal, antes del Congreso Nacional, hay leyes que siguen todavía vigentes. Y ojo, los legisladores pueden nuevamente volver a presentar esos proyectos de hace 50, 60, 70 años, porque no hay una normativa expresa que derogue o que diga, bueno, después de cierto tiempo, pues los proyectos de ley ya no sirven, ¿no? Se puede retomar. Hay cosas dentro de los cuerpos jurídicos, legales. En el caso de Ecuador, el Código Civil, nuestro Código Civil proviene del Código de Chile. Y el Código Civil de Chile proviene del Código Napoleónico de Francia. Entonces, somos copia de la copia de la copia. Y claro, dentro de nuestro Código Civil hay disposiciones que parecen ya estar caducadas, digámoslo así, porque ya no se ocupan en los tiempos actuales, pero continúa todavía el Código Civil y hay disposiciones ahí que todavía siguen vigentes. Así que no hay una caducidad, pues, digámoslo así. Pero sí, claro, se mantienen y se podrían volver a retomar algunos proyectos que por ahí han quedado. O sea, es decir, que se mantienen y se mantendrán por los siglos de los siglos. Sí, hasta que algún congresista, parlamentario, asambleísta decida pues desempolvar, digamos, sacar ahí las leyes. Y justamente vamos ahora a nuestro segundo segmento, mitos y rayos. Antes de continuar con el segmento mitos y rayos, vamos a dar lectura a los comentarios también de nuestros amigos que nos ven en este podcast, que rayos sabemos. Y nos escuchan por Spotify también. Después.
después en diferido. En diferido. Agradecemos también a Radio Intermedia Ecuador y Radio aquí Chimborazo también, que nuestros colegas nos ayudan retransmitiendo también los podcasts de divulgación científica y de diferentes temas, como en esta ocasión las leyes más absurdas del mundo, del planeta, diría yo. Bueno, Marco Coloma nos dice: siempre adelante, mi querido amigo Kevin, felicitaciones. Cristian Moreno, saludos al doctor Kevin Moreno, gran profesional y una excelente persona. Saludos al panel, felicitaciones al programa. Muchísimas gracias, Cristian, un saludo para usted. Para Narcisita Duchisela, saludos, abogado Kevin, excelente panelista, felicitaciones. Alexis Gavilanes, Keviño, un crack, dice. Tira otro apodo por aquí nuestro amigo Kevin. Keviño. Saludos a todos mis amigos, a todos mis familiares, a todos los fans. Tiene tus fans aquí. Muchísimas gracias, muy agradecido por sus comentarios. Justamente, y continuamos con nuestro segmento mitos y rayos. Y prepárense porque vamos a destruir algunas ideas preconcebidas y sobre leyes más locas del planeta. Listos para hacer para nuestro martillo desmitificador, justamente. Vamos a ver si estos mitos son más verdaderos o que una selfie mal tomada, o más falsos que un billete de $3 justamente emitido en la luna. Así que agarre tu capa de superheroína aquí, legal, con nuestro super Kevincito, que nos va ahora justamente a desmitificar muchas cosas que están aquí. Empiece yo, sí. Pásame el martillo. Eso, le vamos a pasar el martillo aquí a Kevincito. Vamos. Bueno, trae los guantes, amigo Kevin, que hoy vamos a romper mitos como cristales. Empecemos con el primero, uno que he escuchado 1000 veces. Mucha gente cree que todas las leyes extrañas y ridículas ya no se aplican porque son muy antiguas o simplemente no tienen sentido en el mundo actual. ¿Qué tan cierto es esto? Hay leyes absolutamente absurdas que, increíblemente, siguen vigentes y podrían aplicarse hoy mismo si a algún funcionario se le ocurre, como esa de que es ilegal pasear una vaca por la calle con tacones en no sé dónde y que un policía podría multarte. ¿Conoces algún caso real, por remoto que sea, donde una de estas leyes dormidas se haya despertado y causado un problema, por pequeño que sea, a un ciudadano desprevenido? Sí. Hay casos en donde, por supuesto, que sí hay disposiciones legales que parecerían ser absurdas, pero que están ahí dentro de las normativas. Hablando específicamente del Código Civil, y me recuerdo esto por una anécdota de un docente, pues, de mi universidad. Y él nos daba pues el ejemplo, digamos, el ejemplo más clásico, y está eso dentro del Código Civil. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de que una de las árboles, de las frutas que salgan dentro de la rama se pasa al otro terreno? ¿De quién es ese fruto? ¿De la persona que tiene el terreno o de la persona en la que está pues el plantado? Ya cayéndose. Hay, por ejemplo, ese tipo de disposiciones, ¿no? Hay disposiciones con respecto a las abejas. Imagínense ustedes, disposiciones que parecerían ya ser muy anticuadas, pero que en efecto esos razonamientos, aunque parezcan básicos, ¿sí?, son razonamientos que luego se van convirtiendo en leyes que se van perfeccionando. Entonces, sí han habido disposiciones absurdas que por ahí se aplican, pero que, digámoslo, están ahí. Y si están ahí es por algo, ¿no? Porque en ese momento tal vez sí fue importante poner ese tipo de disposiciones. En su momento, y ahora, igual. Bueno, en algún momento ojalá no llegue a pasar esta situación, ¿no? Pero si no, tenemos la ley. Sí, es que hay un tema también ahí de, digamos, inclusive la ley trata de anticiparse a los tiempos, ¿ya? Hablando un poquito en el contexto actual. Digámoslo, hace unos años parecería absurdo hablar, por ejemplo, de inteligencia artificial, de protección de datos. Y miren ustedes, hoy los abogados se manejan mucho en el ámbito de protección de datos. Hoy se habla muchísimo sobre inteligencia artificial, sobre la normativa y la regulación de la inteligencia artificial, que es algo que muy poco se habla, porque en algún momento
esa inteligencia artificial va a generar conflictos, va a generar vulneraciones de derechos. ¿Quién está regulando esa inteligencia artificial? Entonces son cosas que a futuro de pronto van a decir, oiga, si yo hablaba eso dentro de una década, no sé, dentro de unos 5 años antes, pues eso parecería absurdo, pero ahora pues es ahora necesario. Exacto, es necesario. Imagínese, Kevincito, en el caso supuesto, ¿no? Que seamos turistas, viajemos a un país y vayamos desprevenidos y, por ejemplo, hagamos algo tan absurdo como que comer un helado el domingo después del atardecer en la ciudad, podría meternos en problemas legales por una ley olvidada. Eso me lleva al siguiente mito. Se dice que las leyes de cada país son completamente únicas y son reflejo exclusivo de su cultura, y por lo tanto una ley extraña en un lugar no tendrá similitud en otro. ¿Hay patrones en estas leyes bizarras o son un reflejo absoluto de la idiosincrasia de cada lugar? Podríamos ver una ley de no silbar los martes, más que un sitio, particularidades culturales tan específicas que no se repiten en ninguna otra parte del mundo. ¿O existe algún tipo de ADN legal que se repite en diferentes jurisdicciones, quizás por influencias históricas o coloniales? Sí, por supuesto. Ya lo decía, las leyes representan siempre el espíritu, las costumbres, la religión, la política, todas esas son vertientes para cada una de las leyes y parecería ser que las disposiciones pues son absurdas, pero son completamente legales. Hablando un poquito, bueno, no es una ley absurda, digámoslo, pero voy a contar una anécdota. Cuando yo estuve en Rusia, en Moscú específicamente, me pasó algo muy curioso y creo que a la mayoría de latinoamericanos pues no estamos tan acostumbrados, digamos, al respeto excesivo, estricto de las normativas de tránsito, ¿no? Y claro, pues uno siempre tiene la mala costumbre, no está bien, pues de no cruzar, digamos, en el paso cebra, ¿no? Para uno, estoy por la calle, me paso por la mitad, por cualquier lado, menos por el paso cebra. Y hay lugares en donde ni existe el paso cebra, entonces hay que cruzar como uno se pueda. Pero sí, claro, me pasó eso, que estuve en Moscú, crucé por un lugar donde no debía cruzar por el paso cebra, y bueno, estaba con algunos amigos también ecuatorianos, y el policía pues nos mandó al Cairo, no sé en qué, nos habló en ruso, así que no entendí qué nos dijo, pero no entendí, pero entendí que cultura. estaba enojado, Cabrero. claro, y o sea, nos habló súper feo, que nosotros pues desde ahí, chuta, como buenos latinoamericanos, ahora sí no todos vamos a pasar por el paso cebra, ahora sí a respetar, etcétera, etcétera. Pero sí, hay cosas que uno pues ya le parece absurdo, ¿no? Igual, si uno se va a cruzar la vía, el carro se detiene y le deja cruzar, hay esa responsabilidad, ese respeto al peatón, lo que tal vez en nuestros países no lo hay por el asunto cultural, digámoslo así. Pero sí, son cuestiones que cada país pues lo tiene. Y Rusia, ustedes sabrán, una sociedad muy disciplinada en ese punto de vista, no era para menos en el tema de tránsito. Lamentable. Por no conocer primero las leyes. Sí. Hay que viajar conociendo las leyes a veces. Antes de subirse al avión. Sí. Por ejemplo, sé que en algunos, hablando ya en la cultura del Medio Oriente, hay templos muy sagrados donde no pueden entrar los turistas. Y eso está prohibido por las leyes islámicas. Y uno a veces piensa, bueno, voy a visitar, voy a turistear y puedo entrar. No se puede entrar. Algunos templos son muy sagrados que no pueden entrar los turistas, sino solamente, exclusivamente los nacionales de ese país. Lo mismo en China. En China hay templos pues, muy sagrados en donde no se puede ingresar como turista. No es para occidentales, exclusivamente para los habitantes de ese país. Interesante, vamos aprendiendo poquito a poquito, Víctor. Y también pues entonces el siguiente mito, y este es común en la percepción global: las leyes absurdas solo existen en países exóticos, menos desarrollados o con sistemas jurídicos menos serios. ¿Es esto verdad? O incluso en los países que consideramos más civilizados, modernos o avanzados, con sistemas jurídicos
supuestamente robustos. Podemos encontrar joyas legislativas que nos hagan rascarnos la cabeza y decir, ¿pero qué rayos pasó aquí? Dame un ejemplo de un país desarrollado con una ley que le haga decir eso. ¿Hay alguna ley que le parezca especialmente irónica o fuera de lugar dado el contexto del país, de que proviene como una ley superflua en un país que se enorgullece de su eficiencia? Bueno, sí, digamos, hablar de leyes perfectas o leyes imperfectas, más bien no nos encasillaría ahí, porque, como digo, cada ley responde a las costumbres y, por supuesto, a la realidad. Pero sí hay leyes que responden siempre a cuestiones culturales ya muy fuertes, ¿no? Hablemos, por ejemplo, en el Medio Oriente. La cultura islámica principalmente es muy respetuosa en el tema del respeto a la religión como tal. El asunto del rezo es muy sagrado y hay horas en las que, por ejemplo, no puede circular la gente y eso está normado por la ley. Entonces, son cuestiones que por ahí van o rayarían dentro de lo absurdo para nosotros, pero que son absolutamente plenas o legales. En Indonesia, por ejemplo, creen mucho en el tema de los números, la numerología, el tema de las energías, el tema de los dioses, y hay días que tienen números que no son de suerte, digámoslo así, y pues está prohibido que salgan las personas durante ese día. Son leyes bizarras, pero que por supuesto responden a un ánimo, a un interés. En nuestro país, en nuestra región, se habla muy poco, por ejemplo, del derecho indígena, de las costumbres indígenas. Para ellos puede parecer algo absurdo, ¿no? Inclusive para nosotros, para los nacionales que estamos con esa cultura occidental, digámoslo así, parece absurdo, por ejemplo, la aplicación de la justicia indígena, el tema de echar agua, echar ortiga, rehabilitar a una persona de esa forma. Es como que raya a veces en contradicciones para las personas que están occidentalizadas, pero si se respeta la cultura, se va generando pues estos lazos y por esta situación aparecen las leyes. Sí, justamente, y vamos con este mito. Nadie se da cuenta de estas leyes, son letra muerta y casi nadie, ni los abogados ni las autoridades las aplica o las conoce en la práctica. ¿Alguna vez ha visto, ha conocido algún caso real, por pequeño o aislado que sea, donde estas leyes dormidas se hayan aplicado o se haya generado un problema legal, aunque sea una advertencia o un susto? Imagino a un policía multando a alguien por llevar un pato en la cabeza, por ejemplo, en un día de fiesta nacional porque hay una ley antigua sobre el uso de animales como sombreros. ¿Podría alguna persona ser acusada o enfrentar una situación incómoda por algo que ni siquiera sabía que era ilegal por una de estas leyes olvidadas? ¿Hay algún riesgo real o es solo curiosidad legal? Bueno, por supuesto que hay riesgos dentro de las leyes. Ya lo decía, la ley puede mandar, prohibir o permitir. Entonces, en este caso hablamos de leyes en donde prohíben y por supuesto sancionan, ¿eh? Ojo, en el tema islámico, por ejemplo, el asunto de, digamos, el deseo carnal está prohibido completamente y el castigo es con azotes. Entonces, es algo fuerte, ¿eh? Es algo fuerte, es algo fuerte. Y lo mismo, por supuesto, en otras culturas donde se maneja mucho el respeto pues, por las personas, por la religión. Sí hay disposiciones en las que sí se ha aplicado y ha habido conflictos, ya de orden legal. Por ejemplo, recuerdo el caso, hubo un caso, si no estoy mal, en Dubái me parece que es, o en Emiratos Árabes Unidos, donde los personajes, digámoslo, de la cultura occidental incumplieron este tipo de medidas y fueron azotados. Fueron azotados y claro, eso para la parte occidental es una violación a los derechos humanos y tal, pero la cultura es así. Recordemos el Mundial de Qatar. ¿Sí? Ahí hay varias disposiciones que a muchas personas les generó como que resistencia, ¿no? Chocante. El tema del consumo del alcohol, que como, o sea, si estoy viendo el partido, no me puedo tomar una cerveza y tal. Son cuestiones que
en las que se debe respetar muchísimo la cultura. Yo creo que cuando las personas viajan a otros lugares, lo mejor es siempre ser respetuosos de la cultura, ¿no? Ser respetuosos de las culturas, de las tradiciones, por más absurdas que parezcan, ¿no? Pero esa es la parte, esa es la esencia, digamos, cultural que pues nosotros mantenemos. Y que claro, son experiencias propias, ¿no? Imagínense ustedes, hablando ya en nuestra localidad, lo interesante que es, por ejemplo, el venerar a Dios, y lo absurdo o contradictorio que parecería ser el baile, por ejemplo, de los diablos del Lat. Estamos pidiendo la bendición a Dios, pero estamos saliendo bailando de diablos. O sea, para algún católico excéntrico dirían, oiga, ¿qué está haciendo? Sí, pero es parte de nuestra cultura. Lo que sucede en Villa, lo mismo. Exacto, es parte de nuestra cultura, sí, y es nuestra forma, pues, de venerar, de pedir bendiciones. Los pases del niño, sí, que son interminables, pero claro, son cuestiones que no lo van a entender otras personas. Porque hasta febrero se van. Es nuestro sentido de la fe, sí, es nuestro sentido de la fe, y eso son cosas muy bonitas que, claro, en otros países habrán otro tipo de tradiciones, de culturas, y eso es lo bonito de la diversidad. Wow, nos sorprendemos, estamos muy asombrados, increíble. Y el último mito que vamos a pulverizar, porque este sí que es persistente. Si la ley es ridícula, absurda o claramente obsoleta, automáticamente se anula, se ignora o la gente simplemente no la toma en serio. Kevincito, ¿existen mecanismos formales y eficientes para derogar o actualizar estas leyes obsoletas que son una vergüenza para el código legal, o simplemente se quedan ahí, acumulando polvo en los códigos legales por décadas o siglos, porque el proceso de eliminarlas es tan complejo o no es una prioridad? ¿Qué tan difícil es eliminar una ley que ya no tiene sentido, incluso si es tan absurda que se ha convertido en una anécdota viral o un meme? Sí, hay cuestiones sí, muy curiosas, y que creo que eso forma parte en el ámbito jurídico de la jurisprudencia. La jurisprudencia, es decir, varios documentos que se van haciendo, digámoslo, de cumplimiento obligatorio por los casos que han pasado anteriormente. Un caso muy interesante, no solamente para el conocimiento como tal, para el tema jurídico, los invito a revisar, es más, a todas las personas que nos escuchan, es el famoso caso Marbury versus Madison. Este caso regula lo que se llama la supremacía constitucional, que es básicamente, en términos morochos, que la Constitución siempre manda en todo, ¿no? Todos sabemos eso, la Constitución es la mamá, la madre de las leyes, ¿sí? Pero para llegar a esa conclusión tuvo que pasar el famoso caso Marbury versus Madison, porque claro, una ley se contraponía a la Constitución, y entonces el juzgado, la Corte Suprema de Estados Unidos analizó, y claro, se llegó a la conclusión de que la Constitución es la madre de las leyes, y que claro, ahí habrá disposiciones en las que habrá duda. ¿Qué pasa si es que hay duda? Eso se llama en derecho la antinomia jurídica. ¿Qué pasa si es que hay dudas entre una norma y otra? O que hay una cuestión que dice una cosa una ley, o dice otra cosa la ley, pero que es del mismo tema. ¿Qué se aplica ahí? Se aplica la regla de favorabilidad, es decir, lo que sea más favorable a la persona, ¿sí? Entonces, o lo que sea más favorable al derecho, ¿sí? Entonces, claro, este tipo de cuestiones nos invitan a reflexionar, y pueden ser casos que hoy lo escuchamos y como que, uy, qué genios, ¿no? Descubrieron que la Constitución es la madre de las leyes, sí, pero para llegar a esa conclusión, pues hace mucho tiempo atrás hubo una doctrina, una jurisprudencia que pues así lo señalaba. Sí, justamente antes de ir a nuestro tercer segmento, quiero hacer esta pregunta. Mira, sé que lo que más quieres es que tu investigación llegue bastante lejos, ¿no? Y no hablo solo de que lea tu mamá o tus 3 amigos de WhatsApp. En Grupo BLR tenemos las puertas abiertas con nuestras editoriales Vital y Science, Investigo, Politécnica de la Ciencia y Ecuacientífica, para que tu trabajo se publique con calidad, seriedad y hasta con ese toque profesional que hará que otros científicos digan, wow, esto sí está buenísimo. ¿Quieres saber más? Escríbeles a la página www.grupoblr.com. Justamente a quienes
estén ahí en una universidad o quieran graduar, si no quieran hacer la tesis, pues acá su maestría. O su maestría por ahí lo pueden hacer con Grupo BLR. Justamente es una de las empresas que justamente apoya este podcast y que lo estamos mencionando. A ver, Josie, ¿cuál es la otra mención que tú nos tienes? Así es, tenemos la mención en esta noche para quienes pues tengan pendientes y puedan agendar en Odonto Smile. Sonrisa de película. ¿Cansado de esconder tu sonrisa en las fotos? En Odonto Smile te ponemos flash a esos dientes, desde limpiezas hasta tratamientos especializados. Te dejamos como estrella de cine. Estamos a una cuadra del Colegio Carlos Cisneros, Pedro Bedón y Hermanos Levi. Hoy llame al 099-133-8733 y agenda tu cita antes de que se acaben los trailers de sonrisas perfectas. Así que no esperen que se lo cuenten, vayan y visiten Odonto Smile. Y por supuesto, si no quieren que les caiga el internet en media película de Netflix o en media transmisión de su partido de fútbol, pues con MaxNet es la solución, que tienen diferentes planes desde los 320 megas a los 550 megas. Cada uno es un internet que no se les va a caer y que va a funcionar perfectamente en sus domicilios. Además, tomar en cuenta que el plan justamente de 30,80 les da también la posibilidad de tener ya sea televisión pagada o sea televisión por IPTV, o a su vez las personas que deseen tener seguridad en su casa les dan cámaras de seguridad. Así que aprovechen acá en MaxNet Internet, comuníquense a través de sus redes sociales como MaxNet Internet o a su call center que justamente está ahí en su página Facebook, así que es facilito de encontrarles, MaxNet Internet. Yo creí que justamente está ahí en la imagen. No en la imagen. No en la imagen, en Facebook. En Facebook, exactamente. Bueno, a continuación nos toca ir con nuestro siguiente segmento. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Y justamente vamos a este juego, digamos, porque queremos hacerle un poquito estas trivias aquí a nuestro querido invitado Kevin. Vamos, exacto, vamos a ver si le atinan, ¿no? Vamos a lanzar unas afirmaciones sobre leyes que suenan a chiste, a leyenda urbana o a una conspiración de internet. Salida de lo más profundo de Reddit. Y tú nos dirás si son verdaderas, más que un billete de $100 o más falsas que una promesa de un político en campaña. Y por supuesto, el porqué de tu respuesta, el contexto o la historia, si la conoce obviamente. Así que aquí no se guarde nada. Dígalo todo, así sin miedo. Suéltelo. Suéltelo ahí. A ver, yo, si tú comienzas, tú siempre es la que comienza aquí. Claro que sí. Preparen sus cerebros rayitos. Vamos a poner a prueba su capacidad de asombro y su sentido del humor legal. Primera afirmación. Nuestro amigo Kevin nos va aquí a colaborar. ¿Verdadero o falso? En el Reino Unido, específicamente en el Parlamento, es ilegal. ¿Ah? Eso ya nos dijo. Ya no se vale. Eso ya no se vale. Sí. Ay, cierto. Pasemos a la siguiente. Lo siento, ya dijo. Ya nos dijo que el Parlamento es ilegal morir. Bueno, vamos a la segunda afirmación. Cierto, sí, Justamente esta segunda suena a una película de comedia romántica. Justamente aquí a la Jos que le gusta esas películas. Con toques de absurdo. Dicen que en Florida, Estados Unidos, es ilegal tirarse en paracaídas los domingos si estás soltero. Esto que sí suena a conspiración de un grupo de casamenteros desesperados por emparejar a la gente, ¿es verdadero o falso? Y si es verdadera, ¿quién se encarga de verificar el estado civil de los paracaidistas? ¿O hay un certificado de soltería que debes mostrar antes de saltar al vacío? Puta, suena épico, ¿no? A ver, ¿qué visita? A ver, tengo que decir si es verdadero y falso, ¿no? Sí. Recuerda su experiencia. Bueno, no he tenido la experiencia, pero... No se ha lanzado todavía. No. Si no, y ni me he lanzado del paracaídas. Si no, ya O sea, yo me refería a su experiencia como abogado. Ni me he lanzado del paracaídas. Pero puede ser, no sé, puede ser verdadero porque hablando del contexto, Florida, Estados Unidos, digamos que en ese estado son un poquito más liberales en sus cosas y tal vez por alguna situación de prohibición
lo hicieron. No sé, verdadero, así que voy por el verdadero. Por el verdadero. Ya, después vamos... Luego lo verificamos. Luego lo verificamos, ¿eh? Vamos a la siguiente, justamente, Josie, ¿te toca? Ya, qué locura, pues. Vamos con la tercera, para los amantes del buen humor y las sonrisas forzadas. En Milán, Italia, es obligatorio sonreír en todo momento en lugares públicos, excepto en funerales u hospitales. Imagínate la presión de ser un amargado por ley en la ciudad de la moda, verdadero o falso. Y si alguien tiene un día terrible, una mala noticia o simplemente es gruñón por naturaleza y no le sale la sonrisa, ¿hay multa por no sonreír lo suficiente? ¿Se necesita un permiso especial para tener cara de lunes por la mañana? Interesante esa ley. A ver, o sea, yo creo que si fuera ya Italia, bueno, no me sancionaría mucho porque a mí sí me gusta sonreír, pero absurda esa ley, no sé, creo que sí es falsa esa ley sí me parece falsa, pero interesante. Muy bonita además la ley, ¿no? O sea, yo sé que obligatoriamente suena feo sonreír, pero sí hay que sonreír, hay que ponerle sabor, hay que ponerle alegría a la vida. Y vamos ahora con la cuarta afirmación para ponerle a prueba y ver cuánto sabe de historia animalista nuestro querido Kevincito y los derechos de los cerdos. Dicen que en Francia es ilegal llamar a un cerdo Napoleón. Pobre cerdito heredado de un nombre tan majestuoso. ¿Es verdadero o falso? ¿Esto tiene que ver algo con el respeto a figuras históricas importantes o hay algo más profundo y oculto de esta prohibición? Tal vez para evitar que los animales tomen el poder y organicen una revolución al estilo rebelión de la granja. A ver, Kevincito. Interesante, sí. Justo estaba pensando en ese libro, ¿no? Porque George Orwell nos habla sobre la rebelión en la granja y participan varios cerdos, digámoslo así. Y claro, esos cerditos representan los personajes políticos. Esta ley sí me parece verdadera porque responde al contexto de los tiempos. Napoleón era un tipo muy excéntrico y un líder muy capaz, un estratega militar muy importante a nivel de Europa, a nivel mundial, y que claro, con esas excentricidades y esas exigencias, yo creo que sí lo debe haber promulgado. Y acordándome un poquito de estas leyes, no sé si es un mito, no estoy seguro, pero hay una prohibición, por ejemplo, en China, en referirse al presidente Xi Jinping, ojalá nos bajen el podcast por esto, con el famoso personaje de Disney, Winnie Pooh, porque tiene digamos, es parecido a Winnie Pooh, ¿ya? Entonces, como que no podemos hablar en China, es que vamos a China, no podemos hablar de Winnie Pooh porque se está refiriendo al presidente, sino sancionado. Así que parece absurda esa ley, pero yo creo que esa ley sí es verdad. Bueno, todo esto es genial. Quinta afirmación, y esta es para los amantes de la comida rápida y los horarios estrictos. En la ciudad de Saco, Maine, Estados Unidos, es ilegal morder el pollo frito después de las 5 de la tarde. ¿Qué rayos? Literalmente, ¿verdadero o falso? Y si es verdad, ¿qué pasa si se te antoja un pedazo de pollo frito a las 5 de la tarde con 1 minuto? ¿Te lo tienes que comer entero sin morderlo o solo chupar los huesos? Esto es crucial para mis planes de cena si algún día visito Saco, Maine. Mi vida culinaria podría estar en riesgo. Realmente, no, mejor no voy allá. Absurda, esa ley me parece absurda y además difícil de poder controlar porque, o sea, un antojito por ahí no creo que le caiga mal a nadie, ¿no? Así que me parece esa ley que es falsa, pero si fuera verdadera esa ley, muy difícil poder controlar, o sea, súper difícil poder controlar, pero bueno, yo me voy por, es falsa para mí. Okay. Y vamos con otra más que a ver si lo adivina y nos deja boquiabiertos con la lógica legislativa que visita. A ver, en el estado de Alabama, Estados Unidos, es ilegal manejar con los ojos vendados. ¿Verdadero o falso? ¿En serio alguien tuvo que crear esta ley específica para esto? Yo me imagino, ¿no? Pensando y craneando y diciendo, no te no te vendes los ojos para manejar. Es algo de sentido común básico que uno simplemente no haría bajo ninguna circunstancia, a menos que esté en una película de acción. ¿Habrá algún sentido particular o alguna anécdota hilarante o trágica que impulsó a la creación de esta ley tan obvia? Sí, a ver,
Yo creo que esa ley me parece que es verdadera, ¿sí? Yo me voy porque es verdadera. ¿En qué sentido? Porque pareciera ser que hoy en día nos parece de sentido común, pero tal vez esa ley fue promulgada en un tiempo donde no había, por ejemplo, el respeto a las señales de tránsito, no había ese estudio del peatón, el conductor, etcétera, etcétera. No había ese cuidado, así que en algún momento histórico de Alabama puede haber pasado esta situación y yo pienso que sí es verdadera esa ley. Y justamente vamos con las respuestas de lo que nos dijo Kevincito. Vamos con la ley de Florida en Estados Unidos si es ilegal. A ver, vamos a ver. Bueno, es parcialmente, ¿no? Ilegal. Es parcialmente, pero muy engañosa en la práctica. ¿Por qué? Porque existió y alguna figura en algunos lugares como una ley no derogada oficialmente y ley antigua en Florida que prohibía a las mujeres solteras, no a los hombres solteros específicamente, tirarse en paracaídas los domingos. Muchas fuentes la citan como una de las leyes más extrañas y anticuadas de Florida. A ver, ¿qué le parece que visite? Sí, verdadero dije, ¿no? Claro. Parcialmente. Sí. Parcialmente. O sea, ahí póngame 0.5, pero 0.5. Eso, por el esfuerzo. La Jos es la que califica. Híjole, Jos, por favor. Es la dura aquí. Póngame 0.5. Vamos con la siguiente. Vamos con la ley de que si en Milán, Italia, es obligatorio sonreír todo momento en lugares públicos. Dice, según los datos que tenemos gracias a Google. Gracias, Google. Bueno, en todos los lugares públicos, excepto en funerales u hospitales, es verdadera, en el sentido de que existió como una ley, pero falsa en la práctica, ya que no lo aplican ni la hacen cumplir. Sí. Bueno, habrá que sonreír, güey. Esa ley me parece interesante, así que podríamos aplicarla aquí. Casi cuando vaya a Milan tiene que ir sonriente. Sonría, eso. Sonríe ahí, con los cachetes ahí. Qué goce, interesante, ¿ah? Hecho ahí como molde nomás ahí. Justamente, vamos a la siguiente ley. En Francia es ilegal llamar a un cerdo Napoleón. Justamente la afirmación que en Francia es ilegal llamar es falsa, es un mito urbano muy extendido. Falsa. Nunca lo han extendido. Es un mito. Es un mito, pero todavía no existe. Vamos con la siguiente. Sí, en algún momento. En algún momento, capaz. En la ciudad de Saco, Maine, Estados Unidos, es ilegal morder el pollo frito después de las 5 de la tarde. En Estados Unidos es ilegal morder un pollo frito después de las 5 de la tarde. Es totalmente falsa. Así que no, en esa sí le atinó. Ahí sí estamos. Ahí sí le atinó que visita. Ahí sí tiene 10. Ahí sí tiene 10. Póngame 10, por favor. 10 ahí. Y en el estado de Alabama, Estados Unidos, es ilegal manejar con los ojos vendados. Es verdadera en el sentido de que hay una ley que lo prohíbe explícitamente. Así que ya sabemos justamente las respuestas. También, sí. Verdadera también, sí, justamente, pero no se me ocurre a qué legislador se le ocurrió poner esa ley que es tan obvia justamente. Sí, pero bueno, sí. ¿Qué tal le pareció Estamos el juego? bien, estamos bien. Yo creo que sí. Muy bonito el juego, además que ya ve, Jos, por favor, póngame 10. Tiene 10. Tiene 10, eso. Tiene 10. Sí, Solo porque es chévere. Exacto. Sí, hay leyes muy curiosas, y interesante poder explorar este lado no muy conocido del derecho. Y justamente vamos con la parte que más le gusta a la gente que nos ve a través de nuestros podcasts, lo que es la pregunta más incómoda. Bueno, aquí nos hemos reído, hemos aprendido, hemos desmitificado algunas de las mayores locuras legislativas del mundo. Y ahora viene la pregunta incómoda, esa que te hace sudar frío, así que lo que estás sudando, mucho más. Va a pensar más allá de los códigos y confrontar la filosofía del derecho, la ética y el futuro de nuestra sociedad. Así que martíllele de Jos. A ver, páseme el martillo del cangrejo. Esa mierda.
Así es, Víctor y Kevin. Viendo todas estas leyes que rozan lo absurdo, que a veces son arcaicas, increíblemente específicas o que simplemente te dejan con la boca abierta por su falta de sentido común, ¿crees que de alguna manera la existencia de estas leyes, aunque sea de forma latente y no se apliquen a diario, limita o podría llegar a limitar seriamente la libertad individual de las personas, aunque sean pocas, en un futuro donde la ley se aplique sin el filtro del sentido común o una interpretación razonable? Estamos en riesgo de que la ley, en su intento de regularlo absolutamente todo, termine regulando hasta el aliento, el pensamiento o las cosas más triviales de nuestra vida, basándose en precedentes que hoy nos parecen ridículos, o la capacidad humana para el sentido común, la interpretación inteligente de la ley por parte de jueces y abogados y la presión social siempre prevalecerá sobre la literalidad más absurda de estas normas. ¿Qué tan delgada es la línea entre una regulación necesaria para la convivencia armónica de la sociedad y una intromisión absurda y desproporcionada en la vida de la gente al punto de asfixiarla con normas sin sentido? A ver, ¿qué me insiste? Muy interesante. Buenas preguntas, muy buenas preguntas. Yo le felicito, Víctor. Muy interesante el programa. Le vamos a hacer filosofar. Sí, ya está filosofando dentro, ya está girando. Cuando yo estuve en mi maestría, yo tenía una materia de filosofía del derecho. Y me gustó muchísimo esta materia porque se enfrasca en el debate de cosas que parecerían ser muy fáciles, pero que tienen un contexto mucho más amplio. Y hay debates que todavía en la sociedad no se resuelven. Y a mi modo de ver, mi criterio personal, yo creo que toda ley está realizada bajo el contexto histórico y tiene su razón y funcionalidad, aunque parezca absurdo. Ahora, ¿cuál es esa línea delgadita en la que debe haber, digamos, la coherencia dentro de la normativa? A mi modo de ver, es el respeto por los derechos humanos, ¿sí? Una ley que transgreda cualquier tipo de derecho humano, pues esa ley ya no tiene sentido ni tiene funcionalidad. Por eso es lo que decía hace algún tiempo, pues el asunto de la legitimidad, ¿no? No es lo mismo legalidad que legitimidad. Hay cosas que ya lo hemos vivido, episodios históricos donde se han aprobado cosas completamente ilegítimas, completamente inmorales, y producto de aquello ha habido hasta conflictos armados por estas situaciones, pero que han sido legales, y en ese tiempo era absolutamente no. Entonces, la ley responde a ese tipo de costumbres y para eso se crearon los derechos humanos. Muchas personas que son muy reticentes y no conocen el origen de los derechos humanos dicen, bueno, los derechos humaos y tal, ¿para qué si no sirven de nada? No, es que la gente relaciona generalmente los derechos humanos como que derechos que les protegen a los delincuentes. Sí, exacto. Que les dejan libres, que el debido proceso y tanta cosa. Exacto. Los derechos humanos sirven para proteger al más débil. Ese es el concepto que nosotros nos debemos llevar, porque habrá pues casos y cuestiones en las que tenemos que enfrentarnos a un juicio. A muchas personas no les gusta, por ejemplo, enfrentarse a un juicio, a una contienda legal, y ahí es donde se ve en realidad el poder del Estado, el poder judicial, ¿sí? Y cuando uno está desprovisto o está, digámoslo, afectado pues por ese poder, ahí es donde vienen los derechos, ¿sí? Y los derechos humanos básicamente se encargan de proteger eso. Porque imagínense ustedes, si no tuviéramos leyes, si no tuviéramos normativas, viviéramos en una jungla, nadie respetara nada, ¿sí? La ley, aunque parece que está ahí y no se aplica, muchas de las veces es para regular o normar conductas. El derecho penal es el ejemplo más clásico, ¿no? Muchas personas que cometen o infringen delitos no están leyendo el Código Penal y dicen, a ver, no voy a cometer este delito porque no se soluciona así el tema. Pero sí para poder normar ese poder que tiene el Estado, pues, y para sancionar, esa capacidad que tienen las leyes de sancionar. Así que ese pequeño hilito delgado del respeto es el respeto por los derechos humanos y el respeto principalmente por la dignidad.
La dignidad, que es algo filosófico, metafórico, que muchos filósofos han intentado describir, definir, pero que raya dentro de la humanidad, ¿sí? Mientras una ley sea humana, sea digna, proteja los derechos humanos, esa ley es completamente aplicable. Me parece muy interesante ese razonamiento. Yo creí que iba a decir el pequeño detalle. Pequeño detalle, ya relájate Sí. nomás, Kevin. Una excelente respuesta justamente de lo que nos Sí, hablaba. y es interesante, y podemos debatir más, perdón si se me salgo del tiempo, Víctor, en debates filosóficos Claro. interesantes, Claro, sí, debates filosóficos interesantes. El tema de la cuestión del aborto, ¿sí? Hay muchas personas a favor, muchas personas en contra. El tema del debate a la eutanasia, personas a favor, personas en contra. El tema de la migración, ojo, el tema de la migración es un tema que se debate mucho. Hoy en día es un tema muy actual, ¿sí? Lo que para a unas personas puede parecer completamente legal expulsar a sus habitantes porque está protegiendo su país, para otras personas nos parece absurdo, porque todos tenemos el derecho a migrar, a circular libremente dentro de un país. Son debates filosóficos en los que todavía no se ha resuelto los temas. El tema de igualdad de género, etcétera, etcétera, son debates ahí que van más allá inclusive ya de lo legal y pasan ya a las esferas de la filosofía. Por eso es importante la filosofía del derecho, aunque a muchas personas no les guste, es importante la filosofía porque de ahí nace el espíritu de las leyes. Desde ahí parte. Así es. Tenemos los saludos para Tati Capelo, saludos al doctor Kevin, que Dios lo bendiga siempre, de Pidgin Locos TV, saludos al doctor Kevin Moreno, excelente profesional, nos menciona por aquí. Muchas y Rafael gracias. Vicente también dice, qué interesante programa, mi admiración y mucho respeto al panelista doctor Kevincito, muchos éxitos a las señoritas, bueno, soy la única señorita, muchas gracias. Te confundieron. Pero ya, Le confunden al Víctor. tengo Te la voz de excelente señora, programa. Te confundieron. Qué triste. Era que pongas una música tristona ahí. Ahí está. Sí. Pobre Vic. Ahí está. Soy Víctor, tiene que decir. Bueno. Continúa yo con los saludos. Ya acabé ya. Eso era todo. Ya no quiero. Ya no quiero. Bueno, vamos con el siguiente segmento, el Story Time que nos han enviado justamente nuestros seguidores a través de nuestra página publicaciones@centroTVEcuador.com. Y les recuerdo que a todas las personas que quieran contar su historia estaremos publicando justamente los temas que estamos tratando en nuestros podcasts para que nos cuenten su historia del tema que se va a tratar. Le estaremos aquí leyendo, así que pilas, que estamos pendientes de sus correos, aunque no lo crean, todos los días los revisamos y estamos justo aquí presentes para contar sus historias. Que vamos con el Story Time. A ver, Joros, tú eres la que cuenta. Bueno, muy bien. Voy a contarles el story time de Andrés. Hola, soy Andrés, compartiendo esa vez que casi termino en la cárcel por culpa de un pato. Sí, ya sé lo que están pensando. Otra historia sobre un pato. En serio, pero escuchen bien, esto es real y no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Sucedió hace unos años cuando viajé con unos amigos a Estados Unidos, específicamente a Alabama. Estábamos todos muy emocionados por unas mini vacaciones antes de regresar al trabajo. Queríamos hacer algo diferente, original, tal vez hasta viralizarlo en TikTok. Y ahí fue donde entró Kevin, el pato. ¿Kevin? Preguntarán. Sí, Kevin. Casualidad, coincidencia. Sí, un pato que encontramos cerca de un lago, muy amigable, muy chill, muy Kevin. No era un pato cualquiera, era un pato que te miraba como diciendo, llévame contigo, estoy listo para la aventura. Así que decidimos llevárnoslo un rato a la playa, total, que podría salir mal. Llegamos, nos sentamos bajo una sombrilla, sacamos los snacks, pusimos música y Kevin estaba ahí feliz chapoteando en el agua. Todo perfecto hasta que alguien llámelo a Kevin, que venga rápido. No era un amigo, era un policía. Resulta que estábamos violando una ley local que dice que no puedes llevar un pato por la calle después del atardecer. Y aunque estábamos en la playa y no en la calle y no era exactamente de noche, el tipo decidió interpretarlo a su manera. Nos dijo que teníamos que irnos inmediatamente y que Kevin no podía estar allí sin permiso oficial de no sé qué cosa. Algo así como un pasaporte para patos, supongo.
Intenté explicarle que solo queríamos pasar un buen rato con nuestro nuevo amigo emplumado. Le dije que éramos respetuosos del ambiente, que Kevin no había hecho daño a nadie, que incluso usaba cubrebocas. Mentira, pero sonaba bien. El tipo no se dio. Finalmente dejamos a Kevin en el lago, nos fuimos caminando y aprendimos una gran lección. Antes de viajar, revisar las leyes locales, especialmente si planeas salir con un pato. Pero eso no fue todo. Después descubrí otras leyes aún más locas. Por ejemplo, en Suecia, mirar fijamente a alguien mientras comes es ilegal. En Japón, llorar sin motivo en público puede darte una multa. Y en Italia, usar ropa interior sucia 3 días seguidos es contra la ley. Así que ahora, cada vez que hago algo normal, pienso, ¿será legal aquí? Y si no estoy seguro, mejor no lo hago, excepto besar a mi novia, claro. Eso siempre lo hago, aunque sea domingo en Alabama. Ahí tenemos la historia de nuestro Andrés. De nuestro seguidor Andrés, que le ha pasado casi por su pato. Kevin. No es el tocayo, todo por la culpa de Kevin. Del tocayo, justamente. Como decíamos, hay que revisar las leyes antes de subirse al avión o comprar el pasaje. No llevar el pan, no llevar al Kevin. Así. Justamente. Y vamos ya con nuestro último segmento, lo que ahora sí sabemos. No se cambió. Lo que ahora sí ay, serio que no lo he editado. Oh. Así que vamos. Me olvidé. Pero antes de cerrar, sí. Vamos a mencionar también a Odonto Smile nuevamente, gracias a su apoyo y a BLR. Bueno, primero yo voy a dar la mención de Odonto Smile. Que no te lo cuenten, tienes un diente que hace más ruido que un reggaetón a las 3 de la mañana, en Odonto Smile te lo arreglamos antes de que se vuelva trend. Ubicación estratégica para que no digas que está lejos, Pedro Bedón y Hermanos Levy, a una cuadra del Colegio Carlos Cisneros en Riobamba, así que agenden ya al 099-133-8733 y dile adiós a esconder tu sonrisa en las fotos, esas limpiezas que postergaste como tarea del cole, y sobre todo a los dichosos dolores de muela, así que pues merecen también su sonrisa, que tenga una limpieza excelente en Odonto Smile con los mejores profesionales. ¿Qué le dice un investigador frustrado a un investigado publicado? Cuéntame tu secreto, pues aquí está Grupo BLR y sus editoriales Vitaliscience, Investigo, Politécnica de la Ciencia y Ecuacientífica son el cheat code para publicar tu trabajo sin morir en el intento, con revisión por pares, estándares altos y cero estrés. Y si me rechazan, nosotros lo hacemos fácil para que tú solo te preocupes por seguir descubriendo. ¿Listo para publicar? Da el mejor paso en www.grupoblr.com. Justamente, Joss, dinos ahora de cuál es el internet que utilizamos. Sí, así ya se olvida. Ya me olvido. MaxNet Internet, así que pueden ustedes encontrarlo facilito, así como lo escuchan en todas las redes sociales, pues la velocidad, experimenta lo máximo de velocidad con las megas para toda la familia, así que pues de 320 megas, el básico $22.59, 400 megas, 25.67, 480 megas, que decía Víctor, 28.75 y 550 megas, $30.80 se llevan. Incluido TV IVA. Box, cámaras de seguridad, ¿incluido qué? Incluido IVA. Incluido IVA, sí. Es el internet sin letras pequeñas, es decir, que no te sorprenden después subiéndote el internet después de 3 meses, porque estaba en promoción. Entonces ahí confíen que es el precio final y no les están engañando. Garantizado. Así que es garantizado justamente que no hay letras pequeñas justamente, y acá que Visito nos lo puede justamente justificar. Que muchas empresas que ponen ahí sus letritas y después nos ven acá, estamos jodidos. Lean bien antes de firmar. Exactamente. Especialmente las letras chiquitas. Exactamente. Chiquititas que ni se ven. Y aquí no hay letras pequeñas porque el precio que contrata es el precio que paga y el internet que recibe. Así justamente. Es. Su hogar más seguro con internet las 24 horas con MaxNet Internet, conexión constante y la posibilidad de monitorear desde tu casa, donde se encuentren en cualquier parte de la ciudad, del país, como ustedes requieran. Más tranquilidad para ti y tu familia. Internet y seguridad las 24 horas es con MaxNet Internet. Así que visiten en todas las redes sociales MaxNet Internet.
Muy bien, ahora sí vámonos al segmento, el último segmento, lo que ahora sí sabemos, que ya no editó, pero bueno, se le pasó. Vamos a Póngale este cero, segmento. La música. Sí, cero, tú sí tienes cero. Y llegamos al final de este episodio tan particular de ¿Qué rayos sabemos? Hoy, gracias a nuestro amigo Kevin, ahora sí sabemos que las leyes más absurdas no son solo cuentos de viejas. ¿De viejas? De personas ya adultas. O chistes malos de internet. Son una realidad legal que nos rodea de chistes. Cuentos viejos. Sería, ¿no? De las viejas que le cuentan a la Jocelyn. Híjole. ¡Qué bestia! Terrible. Los hombres también son chismosos. ¿Qué te pasa? Así es. Los En este viejitos programa, en chismosos. este podcast, hemos aprendido que pueden tener orígenes históricos sorprendentes que no distinguen países civilizados o exóticos y que en sí algunas pueden implicarse o aplicarse al mundo real. Como la que casi arruina el negocio de las lámparas de queso, justamente. Esa es una otra historia que me faltó contar, que una persona quería importar acá lámparas de queso y no le dejaron en la aduana. Así que exactamente, que lo hacen justamente en Suiza, unas lámparas de queso, y no lo dejaron importar porque decían que no pueden importar cosas o como comida, ese tipo de cosas. Entonces les cuento, ¿no? Que justamente no lo pude dar, porque al final nuestra querida seguidora se arrepintió y dijo que no le publiquemos. No, qué vergüenza. Pero le damos justamente el anonimato. Entonces, y lo más importante que a esto es que a veces la legislación puede ser tan creativa como una obra de arte abstracto justamente, o tan frustrante como intentar entender un manual en un idioma no conocido y sin ilustraciones, un verdadero laberinto legal que nos hace valorar el sentido común, y a los abogados justamente que lo analizan como Kevin, estas leyes que algunas veces son absurdas, pero que están ni ahí. siquiera conocemos y siguen ahí. Pero están ahí, justamente están ahí. Así es, Kevin, 1.000.000 de gracias por acompañarnos, por su paciencia con nuestras preguntas rayísticas y por iluminarnos con su sabiduría legal en este tema tan peculiar y divertido. Ha sido un placer absoluto tenerle. Esperamos tenerle de nuevo en el podcast para seguir desentrañando otros misterios del derecho. Quién sabe, quizás la próxima vez hablemos de leyes sobre mascotas con nombres raros, sobre el uso de sombreros extravagantes o sobre si es legal bailar con un maniquí en la vía pública. Interesante, muchísimas gracias, querida Joss, estimado Víctor, pues agradecido de estar en su programa. Saludo a todas las personas que nos están escuchando desde los diferentes medios. Si me permiten, antes de despedirme, ojalá no me cobren la pauta, no me manden la factura. Siga nomás, con confianza. Exacto. Sí, algo que me había olvidado de decirlo, tengo mi canal de YouTube, pueden suscribirse a mi canal de YouTube. Kevin Moreno Duchisela, búsquenlo así, Kevin Moreno Duchisela, en mis redes sociales, doctor.kevincito, en Instagram y en TikTok. Ahí subimos también contenido jurídico, cuestiones de análisis de sentencias, simulaciones de audiencias, datos curiosos como los que el día de hoy debatimos. Y pues muchísimas gracias, encantado de estar en este programa, y un saludo a todas las personas que nos miran por todos los medios. Tenemos un último saludo. A los rayitos y rayitas, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Rayitos y rayitas. Saludos a los rayitos y rayitas. De Andrés Martínez. Saludos, mi estimado doctor Kevin Moreno. Dios lo bendiga. Muchas gracias a todas las personas quienes nos escribieron. De todo corazón, gracias, Kevincito, dice. Gracias. Están encantados aquí de verla, Kevincito. Se ha vuelto la estrella del podcast. Influencer. Deben invitarme. La estrella. Lo vamos a pensar. La estrella justamente aquí del podcast, que mucha gente le está escribiendo, y le agradecemos bastante a Kevincito que ha estado aquí. Gracias. Y a todos nuestros rayistas que están y nos escuchan. Rayistas. Gracias por sintonizarnos, por escucharnos. Y recuerden que nos encontramos en todas las plataformas digitales y también nos pueden escuchar a través de podcast en Spotify. Y agradecemos también a Intermedia Ecuador, como aquí Chimborazo, que nos retransmiten por sus radios y también por sus redes sociales. Y síganos también en nuestras redes sociales como Centro TV Ecuador o Teleinformativo también, para no perderse ningún clip viral y sobre todo ningún podcast. Este programa es perfecto para compartir también con tus amigos en WhatsApp
y también hacer reír a tus amigos. Aquí lo hemos pasado de lo más divertido con Kevin, justamente un amigo que lo conocemos desde muchos años y que nos ha ilustrado, nos ha quitado la venda de cómo se hacen este tipo de leyes tan absurdas y justamente aquí hemos conversado. Yo sí. Así es, síguenos para no perderte ningún chismecito científico y tecnológico. Por supuesto, más curiosidades que te harán decir qué rayos, no sabemos o sí sabemos. Búscanos en todas las plataformas digitales, en Centro TV Ecuador, el Spotify, ahí están los episodios de La Hora Podcast también y de qué rayos sabemos. Comparte este episodio con tus amigos si te reíste, si te quedaste pensando en la absurdez de algunas leyes. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos para poder desentrañar otro misterio que prometemos te volará la cabeza. Así que les esperamos muchísimo por compartir con nosotros, pero esperamos que no sea ilegal ni que genere un problema en la aduana, así que pues, ojalá nos bajen el podcast. No creo. Ojalá. Y Kevincito, sobre todo, cuando usted viaje ya no muerda pollo frito. Sí, no, Después de las 5 de la tarde en Maine. Y tampoco Maine. llevar patas. Y no llevar Y tampoco llevar mascota. que se llama Kevin. Que se llamen Kevin. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Gracias. Un mensajito aquí, muy Kevincito, amable. que quiera dar antes de despedirnos. Sí, bueno, agradecido por la invitación. El mundo del derecho es un mundo muy bonito. El ser abogado implica siempre la preparación constante y sobre todo el explorar, el ser curioso, el indignarse ante cualquier tipo de injusticia, pero también el aprendizaje continuo. Así que invitar a todas las personas que conozcan derecho, que no conozcan derecho, a que se animen por el conocimiento de las leyes, por el conocimiento de la justicia y sobre todo sobre el bienestar de todas las personas. Así que el mundo del derecho es tan amplio. Hoy hemos debatido un poquito de lo que implica el mundo del derecho. Así que encantado pues de participar en este programa y ojalá podamos tratar otros temas también de mucha actualidad, muy curiosos y que por supuesto generan siempre, digámoslo así, mucho impacto para las personas que nos ven. Así que encantado, Víctor y yo. Muchísimas gracias, Kevin. Así es, pues agradecemos de todo corazón su presencia, su participación. También pues ya llevamos un poco más de sabiduría que nos iluminó esta noche en qué rayos sabemos. Sí, así que hasta la próxima y justamente pensemos antes de viajar, justamente iba a decirlo, y revisemos las leyes, luego vayamos a tener problemas. Antes de sacar visa, Antes de pasaporte, sacar- comprar exacto, boleto. Exacto. Así que nos vemos la próxima semana, justamente los días jueves. ¿En qué rayos sabemos? Y mañana en nuestro otro programa, La Hora Podcast. Ahí también va a estar en la otra semana, pues nuestro amigo Kevin. Y si nos recuerda que hablábamos mañana, yo. Algo sobre la piel, creo que. Algo de la piel para Algo de las la piel. mujeres, para los chicos también, que Para les los chicos interese también. cuidarse la piel, Exacto, el rostro. Exactamente, así que nos vemos mañana con La Hora Podcast y el próximo jueves con ¿Qué rayos sabemos? Pasen bien, una bonita noche.